¿Qué sucede cuando los espíritus de los que se fueron deciden quedarse? Dos relatos auténticos de terror doméstico e industrial que te harán cuestionar cada sombra y cada ruido a tu alrededor. Bienvenidos al agujero negro. Comencemos. El primer año sin la abuela fue el más difícil. No solo por la ausencia palpable de su risa, sus regaños cariñosos y el olor a pan recién horneado que impregnaba la casa, sino porque su presencia, de una manera extraña y escalofriante, parecía haberse intensificado. No era el consuelo de un recuerdo, sino la inquietante manifestación de que, tal vez, nunca se había ido del todo. El Día de Muertos había llegado con su consabida mezcla de melancolía y tradición. Habíamos puesto su ofrenda con esmero, cada elemento elegido con el recuerdo de lo que a ella le gustaba. Dulces de calabaza, su pan de muerto favorito, una veladora que ardía con un fuego constante y, en el centro, su fotografía en blanco y negro, donde su mirada serena parecía observarnos a todos. Mi prima, una noche, juró haberla visto. Una silueta tenue, casi transparente, que se desprendía de la ofrenda y se deslizaba por el pasillo hacia su antiguo cuarto. No dijo nada en ese momento, por miedo a que la tacharan de loca o, peor aún, a que nadie le creyera. Pero el incidente se clavó en su memoria como una espina helada. Los verdaderos fenómenos comenzaron unas semanas después, justo cuando se cumplió el primer aniversario de su partida. Era como si la fecha hubiese abierto una puerta, permitiendo que la línea entre el aquí y el más allá se difuminara por completo. La casa, que antes era un refugio de recuerdos cálidos, se transformó en un escenario de sucesos inexplicables. La primera señal fue el sonido. Un arrastrar de sandalias, un paso lento y cadencioso que conocíamos tan bien. Ahí va la abuela, solía decir mi madre cuando escuchábamos ese sonido por los pasillos. Ahora, el sonido se repetía, pero no había nadie. Se escuchaba en las madrugadas, cuando el silencio de la casa era tan denso que cada crujido de la madera resonaba como un trueno. Al principio, lo atribuimos al viento, a la imaginación, al cansancio. Pero el patrón era innegable. Los pasos surgían de su antiguo cuarto, se dirigían al baño, luego a la cocina, y finalmente regresaban, deteniéndose justo en la puerta de su habitación. Una noche, me desperté sobresaltado por el brillo azulado que emanaba del cuarto de la abuela. Abrí la puerta con cautela, el corazón latiéndome en la garganta. La televisión, una antigua Zenith que ella atesoraba, estaba encendida. No era un zumbido estático, se veía una programación borrosa, casi fantasmal, como si estuviera sintonizada en un canal de otra dimensión. Lo más extraño era que la abuela nunca, bajo ninguna circunstancia, dejaba la televisión encendida. Era una de sus obsesiones, una de sus reglas inquebrantables. Apagué el aparato, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda hasta la nuca. Al día siguiente, lo conté a la familia. Mi madre suspiró, mi tía se llevó la mano a la boca. No era la primera vez que sucedía. Los aparatos electrónicos se volvieron un problema recurrente. La abuela tenía una fobia particular a dejar las cosas conectadas. Es un gasto innecesario y peligroso, solía exclamar, desconectando todo con un celo casi religioso. Ahora, los aparatos que dejábamos conectados, sin importar cuán triviales fueran, aparecían desconectados. El cargador del celular, la cafetera, la tostadora. Incluso una vez, el router de internet. Era como si una mano invisible, con la misma determinación y autoridad que la abuela, estuviera vigilando nuestros hábitos eléctricos. Pero lo que realmente nos heló la sangre fueron los golpes en el ropero. Su ropero, un mueble de madera maciza, antiguo y pesado, se había convertido en el epicentro de una actividad paranormal incesante. Los golpes empezaban suaves, casi imperceptibles, como si alguien estuviera tanteando la superficie. Luego se intensificaban, volviéndose rítmicos y fuertes, resonando por toda la casa. Era un sonido hueco, seco,
que parecía provenir del interior del mueble. Una noche, mi padre, harto y valiente, decidió enfrentarlo. Abrió el ropero de golpe, las manos temblorosas. Dentro, solo encontró la ropa cuidadosamente doblada de la abuela, el aroma a naftalina y a su perfume de lavanda. Nada más. Pero los golpes, justo cuando él cerró la puerta, se reiniciaron, esta vez con una intensidad tal que las paredes parecían vibrar. No podíamos hablar de ello abiertamente al principio. Cada uno de nosotros lo experimentaba en solitario, en la penumbra de la noche o en el silencio de la tarde. El miedo se mezcló con una extraña sensación de culpa. ¿Estábamos haciendo algo mal? ¿Estaba la abuela enojada? ¿O simplemente intentaba comunicarse, incapaz de cruzar el velo por completo? Un día, mi madre encontró una nota, escrita con su puño y letra, guardada en un viejo baúl. Era una lista de cosas que quería que hiciéramos si ella faltaba. Entre ellas, una que nos golpeó con una fuerza abrumadora: no dejen la casa sola por mucho tiempo. Yo siempre estaré aquí, cuidándolos. Fue entonces cuando comprendimos. No eran fantasmas en el sentido tradicional. Era ella. Era la abuela, con sus manías, sus preocupaciones, su amor incondicional. No quería asustarnos, solo quería asegurarse de que todo estuviera en orden, de que sus costumbres se mantuvieran, de que no la olvidáramos. Su espíritu, tan arraigado a su hogar y a su familia, se negaba a partir. Desde entonces, el miedo se ha transformado en una especie de resignación, teñida de un respeto profundo. Aprendimos a vivir con los pasos en el pasillo, con la televisión encendiéndose sola, con los aparatos desconectados y, sí, con los golpes en el ropero. A veces, cuando un electrodoméstico se desconecta, mi madre sonríe y dice: ahí anda la abuela, revisando. Y en el fondo, aunque sigue siendo inquietante, hay un atisbo de consuelo. Porque, de alguna manera, ella sigue aquí. Siempre. Y nosotros, sus nietos, sus hijos, su familia, nunca estamos realmente solos. La autopista 57, una serpiente de asfalto que corta el paisaje desértico de San Luis Potosí, tiene sus propios mitos y leyendas. Pero pocos son tan escalofriantes como los que se cuentan en la empresa de tarimas Maderas del Bajío, un complejo industrial que, por alguna razón que nadie termina de explicar, se construyó en medio de la nada, a la vera misma del camino. Era un lugar solitario, rodeado de maleza y el constante zumbido de los tráileres que pasaban a toda velocidad. Los empleados, hombres curtidos por el sol y el trabajo pesado, solían bromear sobre el aislamiento, sobre los coyotes que aullaban en la noche y las luces misteriosas que a veces se veían en la lejanía. Pero las bromas cesaron un verano, cuando la luz de la tarde se volvió densa y el aire adquirió una textura extraña, cargada de algo más que polvo. Arturo, el jefe de turno, fue el primero en notarlo. Un hombre recio, con más años en el lomo que la autopista misma, no era de los que se asustan fácilmente. Pero una noche, mientras revisaba el inventario en la bodega principal, un eco inusual rompió el silencio. Era una risa. Clara, infantil, juguetona. Provocaba que los vellos de su nuca se erizaran. Al principio, pensó que se había quedado algún trabajador rezagado y le estaba gastando una broma. Gritó, pero solo el eco de su voz respondió. La risa volvió, esta vez más cercana, como si surgiera de entre las altas pilas de tarimas de madera que se alzaban como muros en la oscuridad. Encendió su linterna y escudriñó los pasillos, pero no había nada. Solo sombras danzando y el olor a pino recién cortado. A partir de esa noche, las risas se hicieron recurrentes. No solo Arturo las escuchaba. Los guardias nocturnos, los operadores de montacargas, incluso los administrativos que se quedaban hasta tarde. Eran risas de niño, a veces una sola, a veces un coro tenue que parecía rebotar entre la madera apilada. No había niños en la empresa. Nunca. Las medidas de seguridad eran estrictas. Luego, empezaron los avistamientos. Primero, fueron vislumbres fugaces. Un pequeño bulto que se movía rápidamente entre los pasillos de tarimas, desapareciendo antes de que alguien pudiera enfocar la vista. Una sombra diminuta que se proyectaba en la pared bajo la luz de un poste, para desvanecerse al instante.
Los trabajadores comenzaron a hablar en voz baja, a mirar de reojo. El ambiente, ya de por sí pesado por el trabajo, se cargó de una tensión palpable. Roberto, un joven operador de montacargas, tuvo el encuentro más directo. Era un sábado por la tarde, la empresa estaba casi vacía. Estaba terminando de organizar unas tarimas en el fondo de la bodega cuando lo vio. Un niño pequeño, quizás de unos 5 o 6 años, parado entre dos pilas de madera. Llevaba ropa vieja, descolorida, y su piel era pálida, casi translúcida. Sus ojos, dos puntos oscuros en la penumbra, lo observaban fijamente. Roberto se quedó helado, con las manos aferradas al volante del montacargas. La boca seca. El niño no se movía, solo lo miraba. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en su rostro. Una sonrisa amplia, inocente, pero que a Roberto le pareció la cosa más terrorífica que había visto en su vida. La sonrisa se ensanchó y de su garganta brotó una risa ahogada. Roberto, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda, encendió el montacargas de golpe y huyó, sin mirar atrás. Pero el niño no solo se aparecía, también se manifestaba a través de los montacargas. Por las noches, cuando todo estaba apagado y la empresa sumida en el silencio más absoluto, los motores de los montacargas se encendían solos. Al principio, eran arranques rápidos, como un intento fallido. Luego, se encendían por completo, el motor rugiendo en la oscuridad de la nave. Los guardias corrían a apagar las máquinas, con el corazón latiéndoles a 1000. En más de una ocasión, encontraron los montacargas en posiciones extrañas, como si alguien los hubiera estado moviendo, aunque las llaves estuvieran colgadas en el tablero de control, lejos del alcance de cualquier persona. Una vez, las cámaras de seguridad captaron algo. Era una imagen borrosa, granulada por la oscuridad, pero inconfundible. Un montacargas se encendía solo. Las luces delanteras iluminaban un pasillo vacío de tarimas. Y justo cuando el motor rugía, una pequeña silueta, apenas perceptible, parecía jugar en el asiento del conductor, antes de desvanecerse en el aire. La grabación duró solo unos segundos, pero fue suficiente para sembrar el terror entre quienes la vieron. Los más viejos del lugar comenzaron a recordar historias. La autopista había sido construida sobre lo que antes eran terrenos ejidales, y antes de eso, quizás, cementerios olvidados. También se hablaba de accidentes, de niños que se habían perdido en la vasta extensión del monte, o de pequeños que habían sido atropellados en la autopista antes de que se construyera la empresa. La idea de que el espíritu de un niño, perdido o trágico, merodeaba por el lugar, cobró fuerza. Los trabajadores comenzaron a llevar amuletos, a rezar discretamente. Algunos incluso se negaban a hacer el turno de noche. El dueño de la empresa, un hombre pragmático y escéptico, intentó desestimar los rumores, pero incluso él se encontró revisando las cámaras de seguridad más a menudo de lo normal. Las risas entre las tarimas, los montacargas que se encendían solos, la visión del niño. Todo se volvió parte del día a día en Maderas del Bajío. La empresa seguía funcionando, pero bajo una sombra de misterio y temor. Los tráileres seguían pasando por la autopista, ajenos a la inquietante presencia que habitaba entre las pilas de madera. Los trabajadores, por su parte, aprendieron a convivir con el fantasma. A veces, cuando una tarima caía sin explicación o una herramienta se movía sola, alguien decía en voz baja, ahí anda el niño otra vez. Y en el fondo, sabían que, en ese lugar apartado, en la orilla de la autopista 57, la inocencia y el terror se habían entrelazado de una forma que nadie podía explicar, y mucho menos detener. Les agradezco inmensamente que se hayan quedado al final del video. Escriban en los comentarios qué les pareció y manden sus historias, esas historias que nadie les cree. Todas ellas caerán al fondo del agujero negro y veremos cuál es a la que le toca ver la luz el próximo video. Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas.